Muy buenos días, compañeros, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente de lo que estoy acostumbrado a hacer, porque este es un canal de viajes en moto y yo no hago review ni pruebo motos. ¿Por qué no lo hago? Pues porque no son mías y no tengo tiempo. Pero el vídeo de hoy se va a llamar Yamaha Tenere versus Aprilia Touareg. ¿Con cuál de las dos me quedo? ¿Por qué? Pues porque hoy voy a probar la Aprilia Touareg en unas pruebas que organiza la gente de Twin Trail. Estas pruebas se organizan aquí en Málaga, o sea, al lado de mi casa. No me podía dejar escapar la ocasión de ir a probarla. Ahora habrá dos pruebas, una por carretera y otra off-road, que es lo interesante de estas pruebas, que te dejan probar la moto en una carreterilla de off-road, una media hora de off-road con la Touareg. Espero que me den la versión rally que he visto que han traído, que yo quiero probar esta versión porque es más alta de la normal, y luego os diré las sensaciones que tengo y si al final me voy a quedar con la Touareg, me voy a cambiar de moto, que no creo, pero podría ser. La prueba por carretera nos iba a acompañar el mismo Isaac Feliu. Yo pedí expresamente probar el nuevo modelo de Touareg Rally porque me parece el más apto para mi estatura. No os peguéis una hostia, por el amor de Dios. Y para la prueba en carretera el micrófono me falló, así que os tengo que contar mis sensaciones con la voz en off. Bueno, pues la moto es muy alta, 915 milímetros del sillín al suelo, la más alta que he probado jamás. Y yo soy una persona bastante alta, 194 centímetros, así que la altura para mí no es un problema. Aún así, os digo que al ser muy estrecha, creo que hasta las personas más bajas no van a tener problema para llegar al suelo. La moto es muy fina, el tanque y sobre todo la zona donde va el asiento es muy estrecho. Casi no diría que estamos sentados en una moto bicilíndrica. No sé si es un nuevo rediseño en el modelo Rally o la moto ya venía así en modelos anteriores. La cosa es que yo encima me siento como un elefante sentado en un burro. Quizás no sea así si eres una persona, digamos, más normal, de talla normal, pero yo soy talla XXL y te tengo que decir la verdad, esa fue mi sensación. Pero no se puede olvidar que esta moto tiene un peso declarado en seco de 194 kilos, lo que la hace una de las bicilíndricas más ligeras del mercado. El motor entrega la potencia a todas las revoluciones. En la autovía no se nota que sufre a altas velocidades y en la zona mixta resulta muy disfrutón. Con el gas en la mano y comparándolo con el de la Tenere, no diría que este motor tiene solo 80 caballos. Quizás la relación peso-potencia tenga algo que ver en este aspecto. Probablemente sea normal visto que esta es una moto enfocada sobre todo al off-road, pero para mis gustos la suspensión delantera hunde demasiado al frenar, así que quizás jugaría con las regulaciones de precarga y extensión. La electrónica se puede regular a nuestro gusto, tiene modos de off-road, sport, etc. Como todas las motos modernas, claro. Pero la cosa interesante es que se puede cambiar
de modo sin tener que parar la moto. Así que esto es un puntazo. El acelerador es electrónico y funciona de maravilla. En la Teneré va por cable y no va tan fino como en la Touareg. El control de crucero funciona como es de esperar, aunque no es adaptativo, así que existen 3 maneras de desconectarlo: tocando los frenos, dando un golpe de gas o estampándose contra un camión. Hablando de confort de conducción, el sillín es muy duro. Para saberlo al 100% habría que hacer una ruta larga, pero a mí me da que es un rompeculo. Y en la protección aerodinámica, en mi caso, es muy escasa. La cúpula no se puede subir y, como he dicho antes, el tanque es muy fino y no protege para nada las piernas. Quizá no sea el mejor touring, pero para eso lleva el nombre Rally. Y para terminar, y hablando del modelo Rally, lleva cubrecárter mejorado, cubre puños de aluminio, guardabarro alto y alguna chorrada más, que no me acuerdo. Todo eso por 14.000 euros, 2.000 más que el modelo normal. ¿Valdría la pena gastar 2.000 euros más para el modelo Rally? Pues no lo sé. Si hubiera metido también barras de defensa laterales, quizá, pero así me parece mucho para lo que ofrecen. Y ahora, bueno, vamos a ver en off-road cómo se comporta, sin fliparnos, porque si quien rompe paga, como se suele decir. Hoy hace un día espectacular, estamos en el último fin de semana de abril de 2025 y mirad qué día hace. ¿Cuántos grados hay? 26 grados. A ver, de pie va perfecto porque llego perfectamente con los brazos y la posición es muy buena y no tengo ningún problema. Con la Teneré sí que tuve que poner alzas de manillar porque no llegaba. A ver, esto, el off-road, ¿cómo se pone? Off-road, aquí. ABS trasero y control de tracción desactivado. Vamos. Habéis visto cómo se desconecta el ABS, ¿no? Con un solo botón, cambiando el modo off-road. Tenemos el ABS trasero desconectado, aunque también se puede desconectar el delantero. Me imagino modificando el modo off-road, aunque no lo he probado. En la Teneré, desconectar el ABS es una de las cosas que más odio, porque hay que usar una ruedecilla para meterse en el menú de la moto y trastear con las opciones. Muy tedioso. Aquí me tengo que recordar que el control de tracción está off, así que el gas hay que dosificarlo un poco más. Pues primeras sensaciones, la moto se conduce muy bien, se nota, yo no sé, pero se me hace que es más ligera que la Teneré, nada más conduciéndola por estos caminos. Es más ágil, creo que es mucho más ágil que la Teneré que tengo yo, porque es fina aquí entre las piernas, muy fina. Me gusta la respuesta del acelerador, tío, es muy fino, muy fino. Pues sí. O sea, respecto a la Teneré, se nota que esta moto en campo, la conducción por campo es más, digamos, más liviana. Y tengo que decir que, joder, para probar una moto bien hay que hacerlo en una moto de rally, hay que hacerlo
en off-road, ¿no? Y esta gente se lo han currado muchísimo para que probamos la moto por aquí, por estos caminos. Y la verdad que es un puntazo, que tú normalmente cuando pruebas una moto no te puedes meter por aquí. Esto sí que es probar una moto, joder. De puta madre, tío. No podía dejarme escapar esta ocasión. Además teniéndolo a 20 minutos de mi casa. Pues sí, me está gustando la rally. Y tío, es que se nota un montón el peso, se nota, yo lo noto en las curvas y en general. Y las suspensiones trabajan bastante bien, la verdad. Hombre, aquí no hay muchos baches, no te puedo decir, pero yo noto que absorbe bastante bien todo. Ahí está Casa Bermeja. Ya hemos terminado. La respuesta del motor, ya lo he dicho, es bastante explosiva. Y eso que tiene solo 80 caballos, tío. Yo la noto. No me quiero imaginar una, yo que sé, una 1290. Yo no estoy acostumbrado a estas motos. Sí, me gusta un montón cómo responde la aceleración, tío. Mi Tenere tiene acelerador de cable, no tiene ride by wire, así que es un poco más tosco, digamos. Esto, vamos, es mantequilla. Muy bueno, muy bueno. Y luego tengo que decir que el freno del trasero tiene bastante fuerza, pero sobre todo lo que la moto transmite es sensación de agilidad, porque es lo que es una moto de 194 kilos con 80 caballos. Es que se nota el peso, se nota. Mi Tenere son 220 kilos más todos los hierros que le he ido metiendo yo, pues imagínate. Que las suspensiones, tío, son muy flexibles, digamos, ¿no? Mira cómo hunde, tío. Muy blandas, quería decir, muy blandas. Bueno, pues ya está, ya concluida la prueba off-road. Empiezo a verme encima de esta moto, empiezo a verme. Como me caliente... Como me caliente, la Tenere se va fuera del garaje, y entra esta. Bueno, conclusiones. Cambio la Tenere por una Aprilia. Vamos a ver. Si yo tuviera pasta para estar cambiando moto cada 2 años, lo haría. El problema es que esta moto me ha costado 13.000 euros y además le he puesto un montón de cosas y me he gastado casi 2.000 euros en todo lo que le he puesto. Así que si la vendo hoy, que la moto tiene casi 2 años, podría recuperar 10.000 euros, la podría vender por 10.000 euros, pero es que no me conviene, tío. No, desde todos los puntos de vista, siendo racional, no me conviene a mí cambiar la Tenere por una Aprilia, porque no, palmaría casi 5.000 euros. Este vídeo no se debería llamar titular Tenere versus Aprilia, no, debería llamar ¿palmo 5.000 euros o no palmo 5.000 euros? ¿Qué hago? Pero tengo que decir que me ha gustado un montón
Es una moto, sí, polivalente, se conduce muy bien, tiene mucha potencia, aún teniendo solo 80 caballos, pero yo no cambiaría una Teneré por una Aprilia. Eso, yo no cambiaría una Teneré por una Aprilia Touareg. Pero si a día de hoy tuviera que comprarme una moto, quizás me compraría una Touareg. Porque yo al final compré Teneré al ser una moto más sencilla y sin electrónica. Pero ese argumento ya no vale en 2025 porque Yamaha ha introducido el paquete de electrónica en la Teneré. Así que frente a especificaciones casi iguales, el motor de la Touareg me gusta más que el de la Teneré. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el día de hoy. Si te ha gustado, dale al like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Luca.